Me alegra mucho poder estar en este momento compartiendo con ustedes este tiempo, el tiempo que Dios permite para que nosotros podamos estudiar juntos la Biblia, la palabra de Dios. Quiero agradecer a todos por sus oraciones, agradecer a todos por sus comentarios, cuando nos encontramos personalmente y algunos me agradecen y dicen, pastor, gracias por ese tiempo porque es un tiempo de reflexión. Igual saludar a la cantidad de amigos y de hermanos en los diferentes lugares de Bogotá y en las ciudades y en los países donde alcanza a llegar esta transmisión. Quiero compartir con ustedes hoy algo que tiene que ver con confiar en el Señor, lo que significa confiar en Dios. Y para eso vamos a mirar el libro de los Salmos. Voy a tomar el libro de los Salmos, el Salmo número 118, el versículo 8 y versículo 9. Escuchen lo que dice. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Bueno, vinieron estos versículos de la Biblia a mi mente hace algunos días que estaba viendo en mi tiempo de descanso, el domingo en la tarde, noche ya, viendo un programa de televisión, un programa periodístico que existe, que estaba narrando el encuentro de muchas personas defraudadas por confiar en los seres humanos, en los hombres. Vi en este programa de televisión 4 mujeres engañadas por el mismo hombre, que utilizó toda clase de artificios o de artimañas para seducirlas y 4 mujeres que a través de las redes estaban buscando una segunda oportunidad para su vida, es decir, conseguir al hombre de sus sueños, al que les acompañaría por el resto de su vida, y que creyeron que con palabras o con expresiones de amor y manifestaciones de afecto, expresadas a través de regalos, y pues encontrarían o encontraban definitivamente al hombre de sus sueños. Y al terminar el programa, descubro, y el programa periodístico muestra la manera como estas mujeres, todas 4, fueron defraudadas. Lo sorprendente es que las 4 estaban buscando lo mismo, y fueron manipuladas e incluso instrumentadas para conseguir préstamos de dinero para este hombre que las engañó emocionalmente, les hizo creer muchas cosas y muchas de ellas terminaron prestando dinero para ayudarle. Solamente recuerdo de una que debía 345 millones de pesos. Ahora, sorprendente que las 4 por el mismo hombre en diferentes lugares. Ahora, ¿qué hacen? Lloran el engaño, lloran su frustración y están pagando un dinero que de hecho nunca, jamás usaron para sí. Y las autoridades, pues en el proceso normal de tratar de localizarlo y encontrar cómo acusarlo de estafa y de otros delitos. Ahí entonces pensé, viendo el programa, y me acordé y pensé en lo que el salmista dice. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. Y hice esta declaración: definitivamente, confiar en Dios, confiar en el Señor, es nuestro único refugio seguro. Entonces la pregunta sería, si el salmista dice mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre, mejor es confiar en Dios que confiar en príncipes, entonces seguramente usted quisiera que yo le tratara de explicar por qué debo confiar en Dios.
Y déjenme usar unos minutos y hacer alguna exposición más bien breve sobre esto. ¿Por qué debo confiar en Dios? La primera razón que yo pudiera exponerles hoy es porque Él es Dios y Él nunca miente. El libro de los Números en el Antiguo Testamento, allí tiene Números 23, bueno, lo tengo yo, libro de los Números en la Biblia, en el capítulo 23, el versículo 19, ustedes van a escuchar lo que dice desde el principio, dice Dios a su pueblo. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Oigan esto, porque Él es Dios y nunca miente. Y la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, es decir, todos los hombres mienten. Dice, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Está claro esto. Él dijo y no hará, hace la pregunta. Habló y no lo ejecutará. Nosotros sabemos que lo que Él dice lo hace y lo que Él habla es lo que Él ejecuta. Entonces, debo decir esta noche que confiar en Dios es mejor que confiar en el hombre, porque el Dios de la Biblia, el Dios que predicamos y el Dios que enseñamos, es un Dios que nunca miente, pero además es Dios. ¿Y por qué no miente? Porque Él es la verdad. Si Dios mintiera, sería la negación de la naturaleza misma de Dios. Sería la negación de la naturaleza misma de Dios. Hebreos capítulo 6, versículo 18. Escuchen lo que dice. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es decir, nosotros tenemos bien claro que Dios no miente. Y cuando el escritor de la epístola de los Hebreos está hablando de la verdad de la salvación, de la verdad de la vida eterna, en lo cual nosotros fincamos toda nuestra esperanza. Y ustedes me han oído hablar acerca de eso. Nosotros somos pasajeros, somos turistas sobre esta tierra. Y hemos hablado en el pasado acerca de cuál es nuestro lugar y cuál es nuestro espacio. Nuestro reino, Jesús dijo, mi reino no es terrenal, mi reino es celestial. Y en varias ocasiones hemos mencionado lo que la Biblia enseña sobre esto. Somos advenedizos, somos peregrinos, estamos de paso por este mundo, porque nuestra esperanza, nuestra confianza está fundamentada en la seguridad que tenemos, en que ese Dios que no miente, nos ha asegurado a nosotros la salvación, una vida eterna. ¿Porque Dios no miente? Pues porque además Él es el soberano. Él no necesita mentir. Cuando hablo del soberano, estoy hablando del único Dios. Estoy hablando del Todopoderoso. Estoy hablando del Creador. Estoy hablando del que tiene la facultad de hacer y de deshacer. No necesita mentir. Solamente, y lo acabamos de leer ahora en el libro que leímos, solamente expresa su palabra y lo que Él expresa es lo que hace. Lo que Él dice es lo que sucederá. A diferencia del ser humano. Ustedes lo saben. Pues he tenido que encontrar en el proceso de mi vida historias de hombres traicionados por su mujer, abandonados por otro, mujeres abandonadas de su esposo porque su esposo decidió vivir ahora con otro hombre, hijos que prometieron a sus padres que al salir de sus carreras y ser brillantes y llegar a tener logros, entonces sus padres iban a recibir retribución, y después que han llegado a la cúspide, sus padres han sido olvidados y viven en la ruina, en la miseria, en la pobreza.
después que prometieron que iban a apoyarlos. Ustedes saben la condición humana de cómo muchos hijos toman a sus padres, los llevan a un ancianato y allá los tiran y los abandonan. O cómo los dejan en un hospital y nunca más regresan porque son una carga para ellos. Y sus padres lo dieron todo por ellos. Dejaron de disfrutar la vida solamente por ayudarlos. Y hoy, después de tantos años, su confianza, la confianza en los hijos, la confianza en el esposo, la confianza en la esposa, la confianza en el gobierno. ¿Quién cree en el gobierno? Nadie. Por eso el salmista, hablando de esto, dice claramente, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. Bien, Jesús, el Señor Jesús, habló. En San Juan capítulo 14, en el versículo 6, la Biblia menciona la manera como los discípulos le preguntan, Señor, no sabemos a dónde vamos, mucho menos sabemos el camino. Y entonces Él, que se manifestó siempre desde los evangelios, desde el anuncio de los ángeles acerca del nacimiento de Jesús, hablan de la verdad, hablan de Él como la verdad. Él dice en San Juan capítulo 14, versículo 6, escuchen. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El segundo asunto que quiero mencionar, ¿por qué debo confiar en Dios? ¿Saben por qué debo confiar en Dios? Porque el que no confía en Dios, la Biblia dice que el que no confía en Dios está bajo maldición. Escuchen esto. El que no confía en Dios está bajo maldición. Jeremías capítulo 17, el versículo 5. Escuchen lo que dice. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. No lo estoy diciendo yo. Se los estoy leyendo literalmente de la Biblia, Reina de Valera 1960. Así dice Dios, maldito el varón que confía en el hombre. Todos los que deciden no confiar en Dios están bajo maldición. ¿Saben ustedes cuál fue el problema del pueblo de Israel? Siempre su problema fue que aun conociendo a Dios y habiéndolo visto obrar desde el principio, no le creyeron y no confiaron en Él. Y si algo ha desagradado a Dios, es que nosotros podamos verlo a Él, lo hemos visto obrar, actuar de una manera gloriosa, sobrenatural. ¿Qué podía decir el pueblo de Israel? Un pueblo que estaba cautivo en Egipto. Un pueblo que era avasallado por la esclavitud, maltratado con sus trabajos. Un pueblo que se había acostumbrado a vivir de las limosnas que les tiraban a sus, ¿cómo decimos?, sus esclavizantes o sus esclavizadores, perdónenme si el término no es exacto, sus verdugos. Y Dios decide, porque el texto bíblico dice, Dios dice, porque yo he oído la oración de angustia de mi pueblo, que claman para que yo los libere de aquellos que los oprimen. Y Dios toma la decisión de liberarlos. Y recuerden ustedes toda la historia bíblica, cómo Dios se manifiesta a través de las plagas, mostrando su poder contra el faraón y todo esto que pasa, Dios mostrando su gloria y su poder. Israel lo veía todos los días. Ellos vieron las serpientes, ellos vieron el maná, ellos vieron la muerte de los primogénitos, ellos vieron las aguas convertirse en sangre, ellos lo vieron. Ellos vieron cómo Dios los saca con mano poderosa de la esclavitud de Egipto, cómo Dios los lleva
y los atraviesa por el mar, un mar en seco, y luego sus enemigos son arrasados y avasallados totalmente y todos mueren. Y ellos pueden pasar en seco. Con todo eso, no le creyeron. Con todo eso, no confiaban en él. No confiaron en él. Y entonces esto desagradaba a Dios. Porque a Dios no le agrada esto. Si tú conoces a Dios y lo has visto obrar, ¿por qué en los momentos de dificultad y de crisis, entonces dejas de confiar en Dios para confiar en el hombre? Yo no entiendo cómo alguien que ha visto a Dios obrar en su vida y en su hogar pueda asistir o pueda creer y asistir a sitios de espiritismo, de hechicería. Yo conozco personas a las cuales les ha sucedido esto. He hablado con ellos, he tenido que ministrar. Lo que han ido allá es a llenarse de espíritus demoníacos. Y luego arrastran esa maldición por siempre. Jeremías, Dios hablando a Jeremías, dice claramente, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Dios desde el principio, cuando uno lee el libro de Éxodo en el capítulo 20, donde están los mandamientos, Dios exige, y a mí me llama mucho la atención leer Éxodo, porque es que, Éxodo 20, porque es que generalmente nosotros leemos Éxodo 20 para aprendernos los 10 mandamientos, pero olvidamos particularmente lo que dice el versículo 1 y 2. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Escuchen esto. Dios establece los 10 mandamientos y lo primero que le dice al pueblo es, ustedes tienen que tener claro que yo soy Jehová, que yo soy su Dios. Que fui yo, dice Dios ahí, le dice a Israel, el que los saqué de la tierra de Egipto. El que los libré de sus angustias, el que los libré de los que los tenían cautivos, del martirio que ustedes tenían, yo soy Dios, yo fui el que los libré. Eso es lo que está diciendo. Yo fui el que los saqué de la casa de servidumbre. Quiero que me reconozcan, quiero que sepan que yo soy Dios todopoderoso. Y entonces, como yo soy ese Dios que los libró, que tiene el poder, que tiene la capacidad de arrancarlos de la esclavitud, de la muerte, del vituperio, del maltrato, el primer mandamiento que quiero que tengan claro es que no tendrán dioses ajenos delante de mí. Es decir, yo seré su Dios. Yo creo que Dios tenía toda la razón. Dios tiene siempre la razón. Él les dice, yo soy Dios, yo fui quien los sacó de la esclavitud. Nadie más lo pudo hacer. Ustedes estuvieron cautivos por muchos años y ustedes mismos no fueron capaces de liberarse y nadie más los liberó sino yo. ¿Y cuál es el problema entonces de Israel? Que confiaban un día en Dios y otro día no. Que cuando salieron de la esclavitud de Egipto, en la mitad del camino ya habían trasegado mucho tiempo y cuando se dieron cuenta que Faraón venía a perseguirlos con su ejército, se detuvieron y dijeron a Moisés, era mejor, no te decíamos que era mejor que nos quedáramos allá comiendo la comida que comíamos y no venir a morir a este desierto. Dice el texto bíblico que se levantaron contra Moisés. Y Moisés acude a Dios y Dios les dice, dile a este pueblo que marche, que estén tranquilos, que estén confiados. Y Dios los pasa al otro lado y arrasa a sus enemigos. Y ellos pasan de esa victoria, llegan a un lugar donde las aguas las encuentran amargas. Entonces ahora dejan de confiar en el Dios que los sacó con todo su poder de allí, los liberó y les permitió atravesar el mar en seco. Ahora dicen, entonces, ¿para qué nos sacaste? ¿Para morir aquí de sed? Y otra vez aparece Dios. Siempre fue así. ¿No se le parece mucho a la vida suya?
¿No se le parece mucho a la vida de nosotros? Que en medio del esplendor y de la alegría confiamos, pero cuando encontramos que hay una dificultad mayor, nos parece que Dios nos ha olvidado. Y entonces buscamos confiar en el banco, confiar en el vecino, buscar al amigo y hacer muchas otras cosas, pero no confiamos en Dios. Cuando dejas de confiar en Dios, a sabiendas que ya lo has conocido y que ya lo has visto obrar, estás bajo maldición. ¿Y qué sucede con el que está bajo maldición? Jeremías lo dice allí mismo. Dice que será como un árbol del desierto, que no sirve para nada, que no tiene fruto. Ahí dice, como un pequeño árbol del desierto que no sirve sino para hacer escobas. Si pueden seguir leyendo, si ustedes quieren. Y es que el que no confía en Dios siempre tiene temores, siempre tiene dudas, siempre camina en la oscuridad, siempre camina en el filo de la navaja, creyendo que la navaja lo va a cortar. Yo tengo que caminar muchas veces en el filo de la navaja, pero mi fe me permite estar de pie, mi confianza en Dios me permite estar tranquilo. Ya el texto bíblico dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios y que no hay más. Y quiero decirle que Dios se complace en aquellos que confían en Él, aun cuando las circunstancias de su alrededor y todos digan que no, que tú mantengas tu firmeza diciendo, yo sé, como dice San Pablo, en quién he creído y sé que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y el mismo Jeremías, en la parte B del versículo, Jeremías 17, en la parte B del versículo 5, dice, y pone carne por su brazo. ¿Saben qué significa eso? Cuando dice, y pone carne por su brazo. Cuando confía en su propia fuerza. ¿Cuántos? Conozco a muchos que confiaron en su inteligencia. Conozco a muchos que confiaron en su fuerza física. Es que yo soy fuerte. Y no pudieron. Porque simplemente la picadita de un zancudo, de un mosquito, les hizo una llaga y una llaga y una llaga y terminaron muertos y otros terminaron enfermos. Muchos confiaron en su inteligencia y fueron fueron trastocados, digamos, o fueron confundidos más bien por su propia inteligencia. Y conozco a muchos de ellos que llegó a tal grado su inteligencia y su soberbia por su capacidad intelectual, que están en clínicas de reposo. No saben lo que dicen ahora. Y hablan y hablan y hablan y nadie les entiende. Otros en la fuerza de su voluntad. Y esos que confían en su fuerza de voluntad, yo recuerdo, por hablarles de mi familia, mi papá, que llegó a alcoholizarse. Él decía, es que yo dejo el licor, el aguardiente, el ron cuando yo quiera, dejo la cerveza cuando quiera. Y nunca pudo. Yo dejo el cigarrillo cuando yo quiera. Y nunca pudo. Yo conozco personas que me han dicho, no, yo me emborracho, pero yo puedo dejarlo en cualquier momento. Y no pudieron. Fueron alcohólicos anónimos y tampoco pudieron. Confiando en su fuerza de voluntad, ahora viven en la calle arrastrados, sin familia, casi como desechables. No me gusta el término, pero andan como desechables. Es decir, que no sirven para nada. Muchos empezaron a consumir droga diciendo yo puedo dejarla cuando yo quiera. Y ahora si no están en un centro de rehabilitación, he visto muchos arrastrados con una bolsa colgada, con un costal detrás lleno de cachivaches
locos y dementes porque confiaron en su fuerza. ¿En quién confías tú? ¿Estás bajo maldición? Si crees que tú lo puedes, si tú crees que tu capacidad intelectual o tu fuerza física, o tu apellido o tu nombre, o tu fuerza de voluntad, no. Me encanta la expresión del salmista que dice: los que confían en Jehová, los que confían en Dios son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Los que confiamos en Dios estamos seguros que como el que visita y ve el monte de Sión, imponente, grande, firme, poderoso, que es una alegoría que se usa en el texto para decir eso, ¿cómo impresiona? Así es los hombres y mujeres que confían en Dios. Déjenme un poco, para terminar este asunto, mencionar a un personaje de la Biblia también. ¿Se acuerdan de Sansón? Nazareo de nacimiento, promesa de Dios, todo esto, que se llena de orgullo y de vanidad por su fuerza. Capítulo 16 del libro de los Jueces ya empieza a mostrar su decadencia, cuando se enamora de la mujer que no era, y ella lo lleva a un extremo tal que le lleva a la angustia, y en medio de su angustia, él le revela a ella su secreto, después de haberla engañado 3 o 4 veces. Al fin, dice el texto, entró en mortal angustia y le confesó en qué consistía su fuerza. Escuchemos a Angie, capítulo 16 del libro de los Jueces, del versículo 16 al 20. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuese rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Escuchen eso. Dijo Sansón: yo confío en mi fuerza, yo sé lo que tengo. ¿Y qué sucedió? No sabía que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Es que Sansón incluso creía que el poder estaba en su cabello. ¿Quién dijo que el poder estaba en el cabello? El cabello no era sino una señal. La fuerza y el poder de Sansón estaba en la presencia del Espíritu de Dios que estaba en él. Él pensaba que estaba en sus fuerzas. ¿Y cómo terminó? Versículo 21 y 22. Mas los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Así terminó. Sin ojos, moliendo en el molino, en una cárcel. Ya la historia luego cuenta otras cosas, después que este hombre vuelve a Dios. Pero esas son las consecuencias de confiar en nuestras fuerzas y no en Dios. Y déjenme terminar. Número 3, porque la Biblia dice, Dios dice: porque separados de mí, nada podéis hacer. San Juan capítulo 15, el versículo 4 y el versículo 5. Cuando la Biblia habla de Jesús y la vid verdadera, el Señor dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esto no es sino el punto
para llegar a decir que nuestra confianza, definitivamente confiar en el Señor, es nuestro único refugio seguro. Tus sueños se pueden hacer realidad. No tienes que acudir a internet para buscar una pareja. Si pudieras confiar en Dios, Dios colocaría la pareja ideal y perfecta. Y no estarías llorando ni tu abandono, ni llorando tu pobreza y lo que tienes ahora que pagar. Israel, cuando abandonó a Dios, fue derrotado en muchas batallas. Siempre fue así. Pero cuando ellos volvieron, Dios los perdonó y los restauró. Recuerdan a Gedeón peleando una batalla con tan pocos soldados. Recuerdan batallas donde Dios no necesitó ni un solo soldado de Israel porque Él puso a sus enemigos a pelear entre ellos. La Biblia dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Cuál es la invitación entonces hoy? Que tomes la decisión de confiar en Dios. Bien claro, el texto, el salmista dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, espera en Dios. Y él declara un asunto de fe porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Los bendigo a todos y les invito a que en un tiempo de incertidumbre, en un tiempo de desconfianza, volteemos nuestros ojos hacia Dios, confiemos en Él y entonces se cumplirá en nosotros lo que el texto dice, que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Los bendigo a todos, que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. Nos vemos, siendo la voluntad del Señor, el próximo miércoles. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo a través de nuestras cuentas. Banco Caja Social, cuenta de ahorros 2414 04 00016. 2414 04 00016. A nombre de la Iglesia Cristiana Misionera El Sol, NID 830-128-669. O en el Banco Caja Social, cuenta corriente número 2100-40-67-785. 2100-40-67-785. A nombre de la ONG El Sol, NID 830-135-953. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.